la diapositiva de PowerPoint Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. en este momento? Bien. El tema que vamos a ver ahora durante la primera parte de la clase es una aplicación de lo que vimos en la clase que les va a servir no solo para hacer una práctica relacionada con que se le subió al aula en el día de ayer. ¿Mm? Precipitación diarios, con totalizadores medidos con totalizadores diarios. Valores de precipitación expuestos como intensidad a diario, a 24 horas, sino a tiempos más cortos. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Y es una herramienta que nos sirve a nosotros para obtener intensidad, Ingeniero, relacionándolo se con lo la escucha muy duración entrecortado. y el tiempo de herramienta, y también ahora, hola, hola. Nico, reiniciame. Profesor, intente apagar la cámara, tal vez Sí. funciona mejor. Sí, 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 eso también voy a hacer. A ver, espera, Nico, no me lo reinicies al modo. Ya lo voy a apagar la cámara. Sí. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Hola? Sí, ingeniero. Sí, ahora Ahí sí me se escuchan escucha. mejor. Sí, Ahí me Sí, escuchan ingeniero. mejor. Sí, se escucha mejor. Bueno, ¿y están viendo la presentación de PowerPoint? También. Sí, también se ve. Bien. Bueno, lo que va, esta relación intensidad, duración, recurrencia o tiempo de retorno, también conocido así como relación intensidad, duración, tiempo de retorno, en su versión gráfica es lo que tienen ustedes aquí, donde tienen en las abscisas lo que llamamos duración de la lluvia, ya vamos a ver bien de qué se trata esto. La intensidad en el eje de las ordenadas y como variable paramétrica tenemos el tiempo de retorno. Tenemos aquí una familia de curvas. Cada una de esas curvas pertenece corresponde a un tiempo de retorno. Lo que ustedes tienen acá arriba son dos expresiones matemáticas que podrían llegar a representar la versión analítica y no la versión gráfica, que es lo que estamos viendo abajo. Bueno, esta herramienta, antes de empezar a ver cómo se la obtiene, quiero que ustedes entiendan cuál es el origen de todo esto. Ustedes, con sentido común, ustedes saben que a medida que disminuimos el total, la duración del evento lluvia, es más factible de encontrar valores de intensidad más altos.
la simple observación que ustedes tienen como experiencia de ver tormentas, de ver precipitaciones pluviales bien intensas, les indica a ustedes que hay posibilidad de que las lluvias más cortas sean de mayor intensidad que las lluvias largas. Esto lo refleja así simplemente la medición de lluvia, los registros, se puede sustentar eso, que intuitivamente uno puede afirmarlo, pero después en las mediciones también resulta así. Si uno toma una lluvia importante, de esta que cae acá en el periodo de lluvias intensas entre, qué sé yo, diciembre y febrero, y uno analiza internamente cada una de las lluvias, se puede verificar que si uno hace estudios con ventanas temporales dentro de la lluvia, moviéndose con esa ventana, puede ser una ventana de 5 minutos, analizando y moviéndose dentro de la lluvia, va a encontrar que la intensidad de lluvia a lo largo de la misma varía. A medida que yo cambio la duración de esa ventana, es decir, puedo pasar de 5 minutos a 10, a 15, a 30, 60 y así, las intensidades máximas que vamos a ir encontrando van cayendo, van disminuyendo. Estadísticamente se puede sustentar esa afirmación. Entonces, lo que se hace es estudiar durante, así como lo hemos expuesto en la clase anterior, con ejemplos a los caudales, a los tirantes de agua medidos en un canal o a las totales de precipitación diaria, también se puede hacer durante muchos años mediciones de lluvias ya con instrumental que permita medir lluvia en tiempos cortos, como puede ser 5 minutos, 15, 30, 1 hora, 90, y determinar, a partir de conocer el total de precipitación que ha caído en esos intervalos de tiempo, determinar su equivalente en intensidad de lluvia. Ustedes saben que la precipitación se puede expresar como altura de lámina, pero pero uno también la puede expresar como tasa temporal de esa altura de lámina. O sea, la intensidad es los milímetros caídos en la unidad de tiempo. Y la unidad de tiempo que nosotros tomamos usualmente es la hora. Todo eso ya lo hemos visto en las primeras clases. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una aplicación de lo que hemos visto en la clase anterior, tomando totales en distintas duraciones y le vamos a hacer un análisis de frecuencia para ajustar una expresión, una distribución de probabilidad que nos permita describir el comportamiento para un tiempo de retorno elegido de la intensidad de la lluvia al ir aumentando la duración de esa ventana temporal. Es importante aclarar que lo que nosotros estamos expresando como intensidad asociada a esta duración de lluvia, primero que es una intensidad media, es la altura de lámina que cae en 5 minutos, en 10 minutos, 15, 30, cualquiera sea la duración que nosotros estamos considerando. Pero siempre hay que tener presente que es una intensidad media en ese intervalo de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber dentro de ese intervalo, por ejemplo, si yo estoy considerando un intervalo de tiempo de 5 minutos, de 15 minutos, y estoy informando un valor de intensidad media, por ejemplo, 50 milímetros por hora, no le quita que dentro de ese intervalo de 15 minutos puede haber intervalos más cortos, como puede ser de 5 minutos, donde la intensidad sea menor o sea mayor. Entonces, la intensidad media que yo tengo en los 15 minutos, que son esos 50 milímetros por hora, puede tener intervalos de tiempos cortos en los cuales la intensidad sea 75 milímetros por hora. Pero lo que yo informo
como intensidad media son los 50. Bien. Y otro elemento a tener en cuenta es que lo que nosotros obtenemos a partir después que desarrollemos esta herramienta, la relación intensidad-duración-recurrencia, como valor de intensidad media asociada a una duración, corresponde a una duración parcial dentro de una lluvia, que puede ser mucho más larga. Ya eso lo van a entender cuando veamos de dónde salen estos valores. Pero ¿qué quiero decir con esto? Ustedes van a ver que los datos de origen, ¿cómo vienen? Vienen de medir a través de un pluviógrafo o a través de un pluviómetro de registro electrónico una precipitación que puede durar 90 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas quizás. Y yo voy a analizar esa lluvia completa y le voy a sacar intensidades medias para intervalos de tiempos como pueden ser 5 minutos, 10, 15, y así avanzando hasta llegar a la duración total de la lluvia. Y esos intervalos, esas intensidades medias, entonces, corresponden no a una lluvia completa, sino a una lluvia parcial, a un pedazo de la lluvia, a un intervalo dentro de la lluvia completa que puede haber durado, como decíamos, 1 hora y media, quizás 2 horas, 3 horas. Entonces, hay que tener presente que no son lluvias reales, medidas con esa duración, sino intervalos que se toman dentro de una lluvia que puede durar mucho más. Bueno, veamos cómo se trabaja para desarrollar esta herramienta, la relación IDR. Primero hay que obtener los valores extremos, como tareas, como las grandes tareas que vamos a hacer son, primero obtener los valores extremos, después vamos a hacerle un análisis de frecuencia, y a los resultados que obtengamos de los análisis de frecuencia le vamos a aproximar expresiones matemáticas que nos van a permitir manejar esto en forma más práctica, en forma analítica. La obtención de la lluvia de los valores extremos se hace a partir de la selección de lluvias intensas para el análisis, siempre con un criterio hidrológico. ¿En qué consiste esto? Del total de las lluvias registradas por un pluviógrafo, solo ustedes van a considerar las lluvias que son muy intensas. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar cuando se les aporte la estadística de lluvias medidas con pluviógrafos o con pluviómetros de registro electrónico, una gran cantidad, si es que ustedes han medido, si ustedes han medido durante muchos años, se imaginan que cada una de las tormentas esas potencialmente le pueden estar aportando información. Pero como para este tipo de trabajo solo nos interesan los valores extremos, los extremos superiores, y el trabajo es bastante arduo si es que tuviésemos que analizar todas las lluvias, lo que vamos a hacer primero es una especie de filtrado. Y para eso vamos a descartar una buena cantidad de lluvias. ¿Y con qué criterio? Lo que vamos a hacer, el criterio que vamos a tomar es salvar y dejar para el análisis solo las lluvias que me producen escorrentía superficial. Es decir, las lluvias que son de baja intensidad o que duran muy poquito y que se infiltran en general en el terreno y que no llegan a producir escurrimientos de agua sobre la superficie del terreno, la vamos a descartar. Para eso lo que se hace es tomar un piso de intensidad media de lluvia, que en el caso, por ejemplo, de la IDR que se analizaron para acá, para San Miguel de Tucumán,
fue de aproximadamente 15 milímetros por hora. Ese valor se los indico a los efectos que ustedes tengan una referencia. Y como las lluvias también, que por más que puedan tener una intensidad pico importante, superior a los 15 milímetros por hora, pero que sean tan cortitas que no lleguen a aportar un total de lluvia, también un total de lluvia significativo, también se las descarta. Por ejemplo, para este estudio que se hizo de una IDT en San Miguel de Tucumán, se descartaron todas las lluvias que no llegaban a aportar 4 milímetros. Bueno, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es seleccionar las duraciones que a nosotros nos interesan para el análisis. Estas ventanas de tiempo, según la cual vamos a estudiar cada una de las tormentas para ir determinando qué intensidad está asociada a esas duraciones. Y para eso, lo que vamos a atender es digamos, el uso que se le va a dar a la relación IDT. Cuando la relación IDT se va a utilizar en un ámbito urbano, las duraciones son bastante más cortas que cuando la IDT se va a utilizar en hidrología de grandes cuencas, en áreas que pueden exceder el ámbito urbano y que estamos hablando de cuencas muy, muy grandes que pueden tomar toda una región con importantes zonas no urbanas. Entonces, en ese caso, las duraciones pueden ser bastante más grandes, del orden de muchos minutos o de horas. En el caso particular de las duraciones que consideramos en zonas urbanas, el uso más común de la relación IDT, pueden arrancar de 5 minutos en adelante hasta duraciones que tienen que ver, el techo, digamos, ustedes tienen acá, por ejemplo, duraciones de 5 minutos hasta 180 minutos en este ejemplo. ¿Por qué 180 minutos? ¿Por qué no una lluvia más larga? De 360 o de 720. Y es porque en este caso, el ejemplo que vamos a manejar, la IDT está desarrollada para San Miguel de Tucumán. Y acá ya se hizo un estudio de la duración característica de las lluvias intensas y se ha determinado que las lluvias intensas, casi en un 100%, no duran más de 90 minutos y el 100% de las lluvias intensas, casi ya el 100%, no duran más de 180. Entonces no tiene mucho sentido físico, real, considerar lluvias más largas. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nosotros vayamos a modelizar, tenemos que modelizar algo que se dé en la física del fenómeno que estamos analizando. Y lo que se ha podido sustentar en base a estadística es que las lluvias intensas acá en San Miguel de Tucumán no duran más de 180 minutos. Quizás si ustedes trabajan desarrollando una IDT en una zona patagónica donde haya lluvias importantes, como pueden ser la zona de los lagos, Bariloche, toda esa zona, ahí las duraciones de lluvia pueden ser muy, muy importantes, incluso hasta pueden superar las 24 horas. Entonces ahí quizás cambie el criterio. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es justamente determinar a partir de una gran cantidad de lluvias cuáles son las lluvias que se van a quedar para el análisis, haciendo la selección de las lluvias intensas para el análisis. Aquí lo tienen a las lluvias informadas como precipitación, o sea, altura de lluvia, en milímetros. Acá lo que tienen en el encabezamiento de estas columnas es, fíjense, aquí se los amplío un poquito, tienen la fecha y la hora de inicio. Y después tienen descrita la lluvia
como altura de lámina, según una discretización temporal de 5 minutos, uniforme. Entonces, a partir de la hora de inicio, se van informando los totales que se tienen en esos intervalos de 5 minutos. Bueno, después lo que se hace es transformar esos valores de precipitación de altura de lámina en intensidad. Simplemente dividiendo la altura de lámina en la fracción de hora que tenemos. ¿Por qué hablo de fracción de hora? Porque, bueno, un intervalo de 5 minutos no llega a tener los 60 minutos de la hora. Entonces, lo que se hace es dividir en 5 sobre 60, que es equivalente a multiplicar el valor de altura de lámina por 12. ¿Ustedes saben por qué? Porque tienen 12 intervalos de 5 minutos en la hora. Entonces, uno pondera que la altura de lámina que han medido en una discretización de 5 minutos, si la quieren como intensidad expresada en milímetros dados en una hora, en la unidad de tiempo que tomamos la hora, es 12 veces ese valor. Bueno, lo mismo si tuviésemos un intervalo de 10 minutos, sería 6 veces ese valor de altura de lámina para poder pasarlo a intensidad de milímetros por hora. Si alguno no entiende esto que estoy explicando, me pide que lo repita, porque es importante. Bueno, la determinación del valor máximo de intensidad media. ¿En qué consiste esto? Ustedes tienen en cada año, yo acá les abro una ventanita que hace un zoom sobre un año hidrológico. Fíjense que nosotros siempre consideramos el año arrancando en septiembre, ¿no? Entonces, este año yo me he quedado con esta cantidad de lluvias que hay acá. Hay 1, 2, 3, 6, 9 lluvias ocurridas en estas fechas. Los otros eventos que pueden haber caído en este año se descartan. Entonces, lo que yo he hecho es determinar en cada uno de esos eventos, abriendo una ventana temporal de 5 minutos, de 10 minutos, de 15, de 20 y así hasta 720. Este es un ejemplo ya de una idea que no es de acá de Tucumán, ¿no? Esta en particular es de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y en este caso se llegaron a estudiar sin atender la duración característica hasta 720 minutos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma un evento, el evento del día, por ejemplo, el primero es del día 5 del 1 de 1987, que se inició a las 16:19, y se abre ventanitas de 5 minutos que se las va moviendo a esa ventana de 5 minutos a lo largo de la lluvia. Fíjense que esta lluvia, según parece, dura 360 minutos o quizás algo más, por lo menos 360, porque se ve que se ha podido estudiar hasta los 360 minutos, entonces por lo menos esa duración debe tener. Entonces, lo que se hace es barrer con una ventanita de 5 minutos, avanzando en la discretización temporal con la cual está informada la lluvia, hasta que se detecta el valor de intensidad media más grande dentro de ese evento ocurrido con esa fecha y esa hora de inicio. Después se abre otra ventanita de 10 minutos y también se hace un barrido avanzando según la discretización temporal durante toda la lluvia hasta encontrar el máximo asociado a esa ventana de 10 minutos, y es lo que se informa acá en la tabla. Entonces, y así con 15, 20, hasta llegar obviamente al tope, que es la duración total del evento.
Entonces, lo que ustedes tienen aquí, tomemos por ejemplo la primera fila, esa lluvia del 5 del 1 del 87, es una intensidad media máxima, según una ventana temporal de 5 minutos, de 119,9. Entonces, puede haber habido partes, partes de esa lluvia, que dura mucho más que 5, a donde hemos tenido también intensidades importantes, intensidades grandes, pero todas deben ser, seguro, menor a 119,9 milímetros. Este es el valor máximo que se encuentra si uno se mueve dentro de la lluvia con esa ventana temporal de 5. Y así, si consideramos 10 minutos, 15, 20, hasta alcanzar la duración total de la lluvia. Y fíjense que los eventos que tenemos acá tienen duraciones distintas. Por ejemplo, el evento del 7 del 1 del 87 llega hasta 60 minutos. Ya no puedo informar nada relacionado con 120, 180, porque bueno, la lluvia dura hasta 60 minutos. Bueno, lo que tengo entonces, en una tabla un poco más importante, como es esta, es una síntesis de las intensidades máximas que tengo para cada uno de los eventos que yo he analizado dentro de cada año hidrológico. Fíjense que acá tienen el año 86-87, verde, después a continuación, para diferenciarlo, para darse cuenta que uno ha cambiado de año hidrológico, el año 87-88, y tienen en la primera columna la fecha y la hora de inicio, o sea que todavía está individualizado el evento del cual sale el valor que está informado en el cuerpo de la tabla, asociado a cada una de las duraciones de análisis, que están indicadas en el encabezamiento de cada columna. Entonces, fíjense que dentro del primer año hidrológico que yo analizo, que es el 86-87, yo tengo para 5 minutos un valor que es 206,9. Ese valor, ¿qué es? Es el máximo de todo este conjunto de valores para ese año hidrológico. Para la duración de 5 minutos. Para la duración de 10 minutos, 132,7. Después, si tomo avance al año siguiente, tengo un valor de 139 correspondiente a 5 minutos como valor máximo de ese otro año hidrológico. Y para 10 minutos, 120,1. Bueno, entonces, haciendo un análisis similar, puedo avanzar a otra tabla, a donde fíjense que ya desaparece en la primera columna la fecha la fecha de la cual ha surgido el valor. Este valor que ustedes tienen acá, 206,9, fíjense en la tabla anterior, nosotros sabíamos de dónde salía. Salía de una lluvia que ha ocurrido el 4 del 3 del 87 y con inicio a las 23:09. Pero ahora en esta tabla lo único que yo sé y me importa es que pertenece al año hidrológico 86-87. Esto que hemos hecho en este paso es conformar lo que se llama la serie anual para cada duración. ¿Se acuerda cuando nosotros ayer hablábamos de series parciales, serie de excedencia anual, serie anual? Bueno, eso lo pueden repasar después y ahí van a darse cuenta de que a los efectos de asegurar la independencia de la serie, se toma un único valor por cada año. ¿Cuál es ese valor? El más grande, el máximo. Y de esa forma se conforma lo que llamamos la serie anual para cada duración en este caso. Entonces, fíjense que yo lo único que mantengo ahora, a los efectos de indicar los valores, es el año hidrológico al cual pertenecen.
A ustedes se les ha facilitado para que trabajen una serie anual de totales diarios y que hagan un análisis de frecuencia y hagan un ajuste de distribución de probabilidad probando con 3 distribuciones. Gumbel, log Pearson tipo 3 y log normal. El paso para conformar esta serie anual, ustedes en esa no lo han hecho ni lo van a hacer para los totales diarios. Lo que se les ha entregado es directamente la serie anual. En cambio, para ahora, para el trabajo que van a hacer para conformar una IDT, sí lo van a hacer. Van a tener que elegir el valor máximo de cada año para poder conformar la serie anual. Bueno, a continuación lo que hacemos a los efectos de calcularle con la distribución experimental el tiempo de retorno es ordenar esa serie anual de valores de intensidad de lluvia asociado cada uno a una duración distinta. Y el ordenamiento que se hace es un ordenamiento monótono decreciente, o sea que el valor más grande queda arriba. En este caso es una casualidad de que el valor más grande estaba arriba, fíjense, es el primer valor correspondiente al año 86 y 87, pero es una casualidad, entonces no quiero que se confundan, ¿no? El año en este ordenamiento ha quedado el primer año también en el primer lugar, pero es simplemente una casualidad. Después, cuando se le hace un ordenamiento monótono decreciente, los valores ya no están asociados a un año, en el año en el que ocurren, sino simplemente al número de orden. ¿Se acuerdan la expresión que nosotros hemos trabajado ayer, a donde aparecía n, m y un valor de b? N es, disculpen chicos, me olvidé de silenciar el celular. Vamos a hacer eso. Bueno. N es la longitud del registro, en este caso serían 19 valores, N sería igual a 19. M es el número de orden, y que es el valor que ustedes tienen en la primera columna. Y B es el valor que nosotros elegimos de acuerdo a la distribución de probabilidad que vamos a trabajar. Aquí en esta tabla hay algún errorcito, se está utilizando, es un error de transcripción, se está utilizando el mismo valor de B para Gumbel o log Pearson tipo 3, siendo que no creo que eso sea correcto. Seguramente cambia el valor, pero bueno, ustedes ya lo tienen informado y lo pueden leer en el event show cuáles son los valores que conviene de acuerdo a la distribución. Para log Pearson tipo 3 estoy seguro que no es 0,44, para Gumbel sí. Bueno, entonces, lo que tienen aquí en el cuerpo de esta tabla es calcular, tiene las intensidades de lluvia que han traído de la tabla anterior, y lo que se ha calculado en la segunda columna es el tiempo de retorno o recurrencia con esa formulita que es la que hemos visto nosotros ayer, que tenía como variable n, m y el valor de b. Entonces yo ahora tengo pares de valores, fíjense, si yo tomo dos columnas, la de recurrencia y la de cada una de las duraciones, tomo dos columnas a la vez, una de la duración y otra de la recurrencia, es decir, cada valor asociado a una duración en función de la recurrencia, puedo tener pares de valores que puedo eventualmente graficarlo. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ver ahora, es cómo seleccionamos la distribución. Yo acá tengo
los valores correspondientes a log Pearson tipo 3, con 0,44. A ver, esperen, chicos. Me están faltando. Esperen. Lo que vamos a... Les quiero mostrar. Lo que ustedes tienen acá abajo, fíjense que lo habíamos visto ayer, es un gráfico en el cual tienen la precipitación en ordenadas y el tiempo de retorno en abscisas. Y los valores que ustedes tienen como puntitos son los valores que ustedes han calculado con esta fórmula. Y los valores que sacan de la distribución de probabilidad son los valores representados por la curva. En el caso de lo que estábamos viendo, en la relación IDT, ustedes van a tener para cada duración van a tener un gráfico de este tipo para cada distribución que ustedes analicen. En las ordenadas, en lugar de tener precipitación, como está representado acá en este gráfico, van a tener intensidad de lluvia. Y en las abscisas van a tener un tiempo de retorno. Tenía preparado un grafiquito para el ejemplo que veníamos dando, pero indudablemente no sé qué lío me hice y abrí o me traje de mi estudio un archivo viejo y no el que había preparado hoy a la mañana con el ejemplo de la IDT, pero es válido, es lo mismo. Ustedes van a tener un gráfico como este para Gumbel, un gráfico para log Pearson tipo 3 y un gráfico para log normal. En las ordenadas van a tener intensidad de lluvia y en las abscisas tiempo de retorno. Y cada uno de estos gráficos va a corresponder al análisis de una distribución para una determinada duración. Van a tener un gráfico para 5 minutos, otro para 10 minutos, otro para 15 y así. Ya lo vamos a ver en un ejemplo ahora cuando terminemos de poner el tema. Bueno. ¿En qué resulta todo esto? A ver, disculpen, yo estoy hablando, ¿me están escuchando ustedes, no, chicos? Sí, se lo Sí, escucha. ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, a veces uno verifico porque ustedes están en silencio, quizá uno a veces está hablando y se ha cortado. Bueno, lo que yo tengo acá en esta tabla, entonces, fíjense que es todos los valores que yo, acá en el cuerpo de la tabla, todos los valores de intensidad con log Pearson tipo 3. El anterior tenía algunos con log Pearson tipo 3 y para algunas duraciones con Gumbel. ¿Qué sucede? ¿Por qué acá aparece ya log Pearson tipo 3? Porque lo que se recomienda, considerando que hay un comportamiento homogéneo de la precipitación, aún variando la duración, es que una vez que ustedes han hecho un análisis y han seleccionado una distribución de probabilidad para cada una de las duraciones, lo que se recomienda es que a pesar de que hay resultados distintos en cuanto a que para cada una de las duraciones
puede resultar distintas distribuciones elegidas, se recomienda morir en una. O sea, elegir una sola que represente a todas las duraciones. Entonces, ustedes ahora en el trabajo que van a hacer, yo les voy a pedir de que ustedes trabajen cada grupo con una duración. Vamos a tener 12 duraciones hasta 720 de duración total. Les voy a pedir de que hagan una selección de una distribución de probabilidad para la duración que les toque a cada grupo. Y después van a tener que ponerse en contacto y en base a los resultados que tengan, intercambiando esos resultados, elegir una sola duración. ¿Cuál es la que van a elegir? La que mayoritariamente resulte seleccionada. Entonces quiero que hagan intercambio de figuritas después al final y me determinen los valores del cuerpo de la tabla con una sola distribución. A continuación, el paso que sigue, una vez que han hecho eso, es determinar la relación de intensidad media versus la duración para cada tiempo de retorno. Es decir, simplemente lo que hacen es un cambio de la variable para tener ya el tiempo de retorno. Ustedes fíjense que en los gráficos, en los valores que estaban informados, ustedes tenían intensidad de lluvia en función del tiempo de retorno para cada una de las duraciones. Yo ahora lo que quiero es que ustedes pongan como variable paramétrica el tiempo de retorno. Entonces fíjense que aquí en esta tabla ustedes tienen una columna para cada tiempo de retorno. Entonces tienen una columna para 2 años de tiempo de retorno, para 5, 10, 15, 20, 25 y 50. Y ustedes tienen en la primera columna, va variando la duración. Eso les va a permitir a ustedes una representación de este tipo. Tienen entonces una primera forma de representar los valores que tienen en el cuerpo de la tabla que salen del análisis de frecuencia. Entonces tienen los valores en forma puntual. En abscisas tienen la duración, en ordenadas la intensidad, y una curva perteneciente a cada tiempo de retorno. El tiempo de retorno como variable paramétrica. A continuación, lo que sigue es aproximar los resultados que ustedes tienen acá a expresiones matemáticas. Fíjense que ustedes tienen aquí los pares de valores que salen de la tabla anterior y lo que se dibuja es simplemente una poligonal que une esos valores. Entonces ahora lo que van a hacer es proponer distintas expresiones matemáticas, pueden ser esta, una expresión de tipo potencial o una expresión de tipo hiperbólica, siempre en general anda bastante bien, pero pueden ser muchas otras, de manera que ustedes pueden ajustar esa nube de puntos que ustedes tenían antes, que me permitía determinar la poligonal, ajustar estas expresiones matemáticas. ¿Qué significa ajustar? Determinar los parámetros de cada una de ellas, ¿no? En este caso, la primera, la potencial, tendrán que determinar A y B minúscula. D es la duración. Y en la de tipo hiperbólica tendrán que determinar también A y B minúscula. Les recomiendo, hay un programita que nosotros usamos mucho, que se llama DataFit, que es un software que le permite ajustar expresiones matemáticas con regresiones lineales y no lineales, y que ustedes pueden aportarle en una tabla pares de valores, y el programita, el software, ajusta y les informa los errores de ajuste de una infinidad de expresiones matemáticas, y obviamente ustedes tienen la posibilidad de seleccionar cuál es la que más les gusta, la que tiene el mejor ajuste, ya sea en forma analítica o en forma visual. Bueno,
Lo que quiero ahora es que, antes de entrar en otro tema, es que me cuenten. A ver, ustedes han estado trabajando con la tabla que se les ha entregado para hacer un análisis de frecuencia. ¿Alguien ha estado trabajando, alguno de los grupos? Ninguno. Ninguno de los grupos. Hola. Sí, ingeniero. Ingeniero. Hola, sí. Sí, nosotros estuvimos viendo más o menos la, para la para armar las gráficas según los datos que nos había dado. Ajá. Bien. ¿Han tenido algún inconveniente o han podido hacerlo? Vos, Jacqueline, ya tienes idea por lo que ya la habías cursado. Sí, Algunos de los otros grupos. Díganme. Ninguno, ¿no? Bueno, Todavía no la pudimos armar, ingeniero. bueno. Entonces, a los efectos de que les sea más fácil y más rápido el proceso, lo veamos. Yo les he entregado una tabla así como esta, a donde ustedes tienen 12 estaciones pluviométricas, con totales diarios, asociado cada uno de esos valores a un año hidrológico. Esto es ¿por qué un valor por cada año? Porque ya es una serie anual. Ese valor que ustedes tienen ahí es el máximo que se ha extraído de los totales diarios medidos en cada año. Entonces, para hacer el análisis de frecuencia, lo primero que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, los valores de la estación 12, yo los estoy tomando aquí, los selecciono, los puedo pegar aquí, y ahora lo que vamos a hacer es ordenarlos. En realidad, ahí tienen. Entonces ustedes tienen aquí, lo que he hecho yo es ordenarlos de mayor a menor. Es lo que llamamos el ordenamiento monótono decreciente. Entonces, ese valor esta columna que yo tengo de la estación 12, lo que hago es ya prescindir del año en el cual ocurre el valor y simplemente ordenarlos de mayor a menor. Entonces ya ahora me voy a una tablita que yo ya tengo preparada y los pego a los valores, y cada uno de esos valores va a estar asociado a un número de orden, que es lo que yo tengo acá en la primera columna. Con la expresión de Chow, yo tengo calculado acá en la columna D los valores del tiempo, de los valores del factor de frecuencia, correspondiente a cada uno de los tiempos de retorno que están calculados con la expresión
a donde tengo como variable n y m y b. ¿Con qué valor de b? Fíjense, yo lo tengo aquí, el valor que yo les he puesto acá, que es el que estoy señalando en la ventana, es 0,44. Entonces, lo que tengo ahí es el tiempo de retorno asociado a ese valor de 181, que es el valor más grande. Y lo que calculo que tengo yo acá abajo en estas ventanas son n, que es el valor de la longitud de la serie, son 15 valores. La media es 116,88 y el desvío es 30,01. Bueno, entonces el valor que yo voy a calcular asociado a un tiempo de retorno de 27 años, lo hago con la fórmula de Chow, a donde tengo en el primer término, ¿qué cosa? La media, 116 que tengo abajo, 116,88, más el factor de frecuencia que lo tengo en la misma fila, en la columna anterior, en la columna D, multiplicado por el desvío, que son los 30,01 que tengo acá abajo. Y de esa forma puedo determinar la gráfica. Lo que tengo aquí, entonces, representado en forma gráfica, lo que traigo de esa tabla, es los puntitos rojos, lo que yo calculo con la formulita, asignándole a cada valor medido un tiempo de retorno experimental con la formulita que depende de n y de m y de b. Con un b igual a 0,44. ¿Por qué? Porque lo estoy por comparar a estos valores con la distribución de Gumbel. Entonces, lo que yo tengo calculado con la fórmula de Chow, como la media más el desvío, con un desvío calculado según la fórmula de Gumbel. Es lo que tengo en esta gráfica azul en continuo. Bueno, si yo quisiera trabajar con log Pearson tipo 3, fíjense que, ¿cuál es la particularidad? ¿Se acuerda que con lo que hemos visto en la clase anterior, se trabaja ya con los logaritmos de la variable y no con la variable en sí misma? Entonces yo tengo acá ese valor de precipitación y tengo acá calculado el logaritmo. El tiempo de retorno calculado con la formulita, con la formulita de la misma, nada más que en este caso, fíjense que el valor que se ha utilizado ya no es 0,44, sino 0,3. Y depende en este caso, en realidad, 0,3 o 0,45. ¿Y eso de qué depende? De la asimetría. Fíjense, si ustedes leen ahí en el VenteChow, van a ver que aparecen estas dos variables, W y Z, que son variables que las vamos a utilizar como auxiliares, y que en función de la asimetría van a tomar uno u otro valor. Entonces, por eso yo acá en la tablita tengo el condicional si. Si cumple con una condición es un valor, si cumple con otra condición es otro. Y así van a ir conformando los valores de KT, que es el factor de frecuencia que se aplica a la media. Lo que ustedes tienen acá abajo, n es de nuevo la longitud de la serie, la media ya en este caso es la media calculada sobre los logaritmos, el desvío también calculado sobre los logaritmos y el coeficiente de asimetría también. Entonces, este K es un valor auxiliar que resulta de dividir el coeficiente de asimetría en 6. Todo ese formulerío, todas esas cosas están ahí en el VenteChow y les va a quedar claro cuando lo lean. Lo que tengo acá en la penúltima columna, en esta columna H, es el resultado. Es decir,
para este tiempo de retorno que tengo en la columna D, obtengo el correspondiente valor en logaritmo de la variable. ¿Qué es lo que resta? Simplemente hacer el antilogaritmo para determinar el valor que a mí realmente me importa. Poner el tiempo de retorno y el valor de la variable, que es precipitación diaria, y no el logaritmo. Entonces, al final lo que se hace es el proceso inverso, se hace el antilogaritmo para determinar el valor. Y eso es lo que me permite a mí graficar. Es lo que a mí me permite graficar. Entonces aquí tengo los puntitos rojos, como que son los pares de valores surgidos de la fórmula, asignándole un tiempo de retorno experimental a cada uno de los valores medidos, la formulita de n, m y b, en función de n, m y b, y lo que tengo en azul es lo dado por la distribución de log-Pearson tipo 3. Bueno, lo mismo podemos hacer con log normal. En log normal también hay que hacer el logaritmo y calcular los valores de W, de Z. Finalmente se hace también el antilogaritmo y van a poder determinar un gráfico similar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, por una simple observación, si yo analizo, miren Gumbel, cómo está en la zona de la cola, cómo está acá en la zona media, en los valores más altos, en los valores medios y en los valores más bajos. Cómo está el gráfico del log normal. Y cómo está el gráfico del log-Pearson tipo 3. Si ustedes pudieran, ahora sería medio engorroso que yo se los muestre a los tres a la vez, pero sería lo más apropiado. Pero bueno, ustedes cuando lo hagan lo van a poder ver a los tres a la vez. Si ustedes lo observan, a los tres, acá tienen log-Pearson tipo 3, acá tienen log normal y acá tienen Gumbel, van a descubrir, por ejemplo, para este caso, que log-Pearson tipo 3 es la distribución que mejor ajusta, es la que sigue mejor el aire de la curva marcada por la nube de puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en base a ese análisis visual? Bueno, elijo log-Pearson tipo 3. ¿Qué sigue después de esto? Cada uno de los grupos va a tomar una estación. Uno tomará la estación 12, el otro la 11, la 10, así. Entonces, cada uno de ustedes va a elegir una distribución en función de un análisis como este. Lo que van a hacer de nuevo, al final, es, como esto pertenece a una zona meteorológicamente homogénea, todas estas estaciones, lo que vamos a hacer es morir en una sola estación. ¿Cuál es? La que mayoritariamente se presente como la más elegida. Entonces, se hace un informe final, posterior a haber intercambiado los resultados y haber elegido la distribución de probabilidad única para todo el conjunto de las estaciones, y se informa los valores asociados a distintos tiempos de retorno con esa única distribución de probabilidad finalmente elegida. Todo esto quiero que me lo vuelquen en un informe, que me va a entregar cada uno de los grupos un informe. Ese informe tiene que estar hasta el lunes de la semana que viene. El día martes nosotros no tenemos clase, feriado, y hasta el lunes de la semana que viene, hasta el lunes a las 23:59, tienen para entregarme el informe con la distribución ya elegida, única, de todos los grupos. El hecho de que ustedes tengan que elegir al final, cada uno de los grupos va a elaborar un informe.
Y en ese informe tienen que incluir los resultados de todo. Entonces, de hecho, van a elaborar un informe final único a donde van a determinar la distribución que finalmente eligen. Pero quiero un informe por cada grupo. Quiero un informe por cada grupo. Bueno, si quieren hagamos un intervalo. ¿Les parece? ¿Alguna duda sobre esto que hemos charlado ahora? Antes de hacer el intervalo. ¿Me están escuchando, chicos? Sí.